Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y por supuesto un gran abrazo a todos los amigos que nos acompañan desde la Patagonia hasta Alaska, por supuesto a mis amigos, todos los paisanos que nos ven, y todos nuestros amigos sudamericanos del Perú, Argentina, Chile y todos esos lugares por Ecuador, Colombia y Venezuela, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil de habla hispana. ¿Qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos mexicanos? Pues es nada más y nada menos que algo muy importante y muy sonado, y por cierto, algo muy cerrado, algo que estaba tan entrampado. Y hoy, en esta madrugada, y si usted lo está viendo ya en el siguiente día, en la madrugada casi entre 12 y 1 de la mañana, fue aprobada la nueva reforma educativa, abrogando la anterior, o sea, mandándola por un tubo la anterior. En pocas palabras, Mario Delgado hace uso del micrófono, que más adelante le vamos a pasar su discurso que hace un poquito antes de que fueran las votaciones, pero las votaciones al momento en que llegaron fue unanimidad, más de las 2/3 partes de las que se necesitaban, y por supuesto los panistas encabritados por este paso de la reforma educativa. Todo parece indicar que estos señores empresarios quieren que México siga igual a través de la educación pública que hay en México. ¿Y cuál es? Bueno, antes de pasar y decirle las condiciones en las que está la educación pública en México, que su servidor, pues más que todo, sabe de este contexto, vámonos pues antes de todo a la gran noticia que viene ahí, que nos dice con letras grandes, la jornada en esta madrugada, 00:41, o sea, casi 1 de la mañana fue cuando se emitió esta noticia de que ya había sido resuelto lo de la aprobación de la reforma educativa. Y aquí dice el gran titular de este diario crítico de México: diputados aprueban en lo general la reforma educativa. Vamos a ver en qué condiciones se dio. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general la reforma a la Constitución en materia educativa, luego de una discusión de más de 3 horas. No fueron tantas, porque hay veces que se la pasan hasta un día ahí en plena discusión. El Pleno validó las modificaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel. En lo general, el dictamen se aprobó por 381 votos a favor de Morena, PRI, PAN, PRD, PVM, PES, PT, MC y los legisladores sin partido, aunque muchos de los panistas ahí la estuvieron haciendo de tos, en esos en contra que estuvieron en ese lado, ¿verdad? A favor 378, abstención 2, en contra número 77 votos, presentes 458. No obstante, 8 diputados de Morena votaron en contra. Ya viene aquí los nombres que usted puede leer, no los voy a leer todos, casi todos son de la CENTE, quiero entender. Con ello se obtuvo el requisito de que al ser reforma a la Constitución, se requería el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes. Por su parte, 79 panistas votaron en contra, luego de que insistió en su argumento de que con el artículo 16 transitorio se continuará con el sistema de entrega de plazas al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Coordinación Nacional de los Trabajadores del Estado. Luego de la votación en general, la mesa directiva dio entrada a 45 reservas de los artículos 30, 31 y 73, así como los artículos 5, 9, 10, 15, 16 y 17 transitorios, pero hablando de un artículo tercero que es donde está ahí el meollo del asunto. Se espera que la discusión de las reservas concluya casi a las 3 de la mañana. Ahorita en estos instantes que su servidor está haciendo este programa, que son 3 de la mañana de la madrugada del día de hoy, día 25 de abril, que todavía estoy aquí viendo todavía
cómo están en discusión estos señores. Todavía no se terminan estos instantes, pero ya fue aprobada. Antes de entrar en la discusión de la reforma en lo particular, el Pleno guardó 1 minuto de silencio por el asesinato de Marisela Vallejo, alcaldesa de Mixtla, de Altamirano de Veracruz, y su esposo, así como su chofer. Bueno, ya está aprobada la nueva reforma educativa. ¿Y por qué no le interesa a los empresarios esta nueva reforma educativa? ¿Y qué es lo que trae en sí la reforma educativa y por qué no les interesa a estos canijos en realidad? Estos son los puntos más importantes del cambio de la reforma educativa, de los más importantes por encimita. Pero esperemos, y por fin, ya para aventar menos letras y meternos más en el contexto, ¿por qué es necesario que entremos en una nueva reforma educativa, amigos de Conexión Online? ¿Y por qué estos empresarios que se ponen en contra de la nueva reforma educativa, estos empresarios, ¿sí?, machuchones, los dueños del billete y del balón, que acceden a colegios pagados, ¿sí?, donde la educación es de cierta calidad? Digo cierta calidad porque no es de muy buena calidad. Pero imagínese si en los lugares que se pagan hay cierta calidad. Imagínense las escuelas públicas de los niveles primarios, ahora sí, kinder, primaria, secundaria y preparatoria, yéndonos más todavía a lo más básico, kinder, primaria y secundaria. Porque en la preparatoria hay una deserción increíble. Todavía en la secundaria hay deserción, una importante deserción, pero en preparatoria no se diga, no están todas las preparatorias necesarias para recopilar a todos esos jóvenes que salen de las secundarias. Pero ¿por qué a los empresarios les interesa tanto que esta reforma no pasara? Hace más de 30 años, cuando entró el sistema neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, se le dejó de invertir a la escuela pública, y esto es, nunca fueron a la par de los colegios de paga a partir de Carlos Salinas de Gortari. Dejó de meterle dinero a la educación pública. No obstante, siempre y casi siempre usted veía jóvenes con cierto poder económico que ingresaban a las escuelas públicas en esos niveles que le platiqué, los 3 primeros. Era muy común verlos en esas escuelas, y más cuando estaban cercas de los lugares donde ellos vivían. Hoy en día es rarísimo ver a una persona con ciertos recursos económicos, no digo de ricos, con ciertos recursos económicos, que ingrese a la escuela pública. La escuela pública la querían desaparecer, la empezaron aquí está el truco, la empezaron a privatizar. Y usted dirá, ¿cómo, Carlos, que privatizar? Pues si hay escuelas públicas. Las escuelas públicas no crecían, el número de escuelas con sus respectivos alumnos, como iban creciendo los colegios de paga. Le invierto menos a la educación pública, le invierto menos, la gente menos quiere entrar a la escuela pública porque no tienen los recursos tecnológicos, los de vanguardia, los que se necesitan para poder ser competente en este mundo neoliberal en que nos enfrascaron estos canijos, para salir a trabajar a esas fábricas, las cuales son atroces. Pero bueno, esa es la realidad de hoy, a eso me baso hoy. No tenían los conocimientos básicos para poder afrontar ese tipo de trabajos. Por lo tanto, la mayoría de los jóvenes de la educación pública, como se le dejó de invertir en su momento, para que los mismos padres que tuvieran esos recursos económicos no siguieran teniendo en la escuela pública a sus hijos y los pasaran a los colegios. Los colegios empezaron a crecer en número, ya que la demanda empezó a ser de una manera tan diferente a la escuela pública, de una manera abismal. Colegios en cada esquina, colegios hasta en colonias de Infonavit. Hágame usted el favor. En colonias de Infonavit, donde la gente muchas veces apenas tiene para el sustento económico, pero echándole un poquito de ganas, trabajando papá y mamá y un hermano, un hijo, sacaban adelante y metían a sus hijos
a escuelas de pagas de un nivel bajo. Pero total, escuelas de paga, ya no iban a la pública. Por los motivos, los cuales ya, los principales motivos, la falta de tecnologías de punta que se requieren mucho para poder ejercer un trabajo en este mundo en el que vivimos en este momento. Por lo tanto, la gente accedía a eso. Esa era la manera de privatizar de una manera, pues ahora sí, de una manera tan evidente, ni escondido era. Tan usted podía contar hace 30, 40 años cuántos colegios había en su comunidad, usted que vive en una ciudad. Tan yo los contaba, yo creo con las dos manos se me hacían mucho hace 30, 40 años en esta ciudad, que en aquel tiempo tenía 500,000 habitantes, ahorita tener unos 800,000 esta ciudad. Yo creo con mis dos manos me sobraban 1 o 2 dedos para contar los colegios que había a nivel primaria y a nivel secundaria. Hoy en día son, pero por cada esquina, le vuelvo a repetir, en cada colonia hay un colegio, a veces hasta 2, y escuelas públicas, entre más va pasando el tiempo, van disminuyendo su alumnado y no crecen en número en las poblaciones como crecían con anterioridad. Esa es la manera de privatizar. ¿Y qué empezaron a hacer? Pues a decirle a los maestros que eran los culpables de todo, a decirle a los maestros que vendían plazas, a decirle a los sindicatos de los maestros que eran los más corruptos del mundo. Pero yo le pregunto a usted, amigo de Conexión Online que nos está viendo en este instante, ¿quién creó esos sindicatos corruptos como el de la señora Elbester Gordillo? En los mismos priistas. ¿Quién puso a la señora Elbester Gordillo a dirigir de manera corrupta ese sindicato? Carlos Salinas de Gortari. Y los lineamientos se les daba de cómo debería de ejercerse el poder a estos líderes sindicales. Vendiendo plazas, haciendo negocios. Bueno, no voy a nombrar todas las triquiñuelas que hacían estas personas, pero siempre ante el amparo del presidente de la República. Después les quieren voltear la tortilla y decir que son los culpables, que porque hacen una serie de, ahora sí, de prácticas deshonestas en las cuales han incurrido estos señores de la Secretaría, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pero creo que nunca platicaron la verdad completa, que usted gobierno, el que era gobierno en su momento, que usted fue el que creó ese monstruito del cual se estaba quejando después. Hoy en día era necesario abrogar esa reforma educativa que de educativo no tenía nada, era confusa, tediosa y cansada. Aparte, hostigadora, punitiva, que significa de castigo. Punitiva le nombran. Hay que aprender una nueva palabra aquí. Punitiva significa de castigo. Para eso era. De una manera, ahora sí, en desigualdad, se fueron sobre el sindicato de los maestros, a quererlos evaluar de una manera visceral. No estamos en contra de la evaluación, sino de las formas en que lo hacían. Y la pregunta es, ¿por qué si quisieron cambiar el sistema educativo, ahora sí teniendo atemorizados a los maestros, por qué nunca se fueron a todas las dependencias de gobiernos a hacer lo mismo? Es más, ¿por qué ustedes mismos, señores diputados, senadores, secretarios de Estado, presidentes de la República, por qué para ustedes no hay una evaluación cada vez que van a ejercer un puesto de servidor público? Yo le pregunto en tantas instituciones que hay como el Seguro Social, el ISSSTE, si existe eso, donde sí hay venta de plazas en esos lugares, en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, lo que era ferrocarriles, y así le puedo seguir contando una tras otra, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y le puedo seguir rascando ahí, y existe todavía eso en Conagua, Semarnat, y ahí le seguimos la venta de plazas
donde los sindicatos ejercen ese poder y lo tienen. ¿Por qué a ellos nunca se les cuestionó? ¿Por qué nunca se les evaluó si está lleno de profesionistas? ¿Por qué nada más a los maestros? Porque doña Elbester Gordillo creó en su momento otro partido y fue La Venganza. Y no nada más La Venganza vino Elbester Gordillo, sino a los que menos la debían, a los maestros. Y quien menos les interesó siempre fueron los niños. Porque detrás de una reforma educativa, esto se lo digo ahorita a los diputados de Morena, que dicen que no se les critica en estos portales. Sí se les critica y se les exige que detrás de esta abrogación de reforma educativa, la anterior y la aprobación de la nueva, que venga una revolución educativa detrás de ella. Espero y me explique con nuevos programas de estudio adaptados a cada una de las regiones de la República Mexicana y que de veras les interese la cuestión de investigación, ya que este país la investigación es nula. Es nula. Tenemos años reclamando, los laboratorios de las escuelas desaparecieron para que los alumnos no fueran eficientes. Nunca les ha interesado. Hasta el día de hoy, aún con cuarta transformación, no ha llegado ni un peso a las escuelas para poderlas transformar, para poderlas equipar. Y esto es un estirón de orejas desde Andrés Manuel López Obrador, nuestro señor presidente, que no nada más, señor presidente y señor Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, no nada más es andar echando el rollo ahí, uno en la mañanera y el otro, Moctezuma Barragán, también haciéndole segunda. Ya están dando las ayudas sociales. ¿Por qué no han llegado a equipar los lugares que ocupan esos alumnos para que sus aprendizajes sean los necesarios y afrontar así la vida el día de mañana? Porque ya les dan supuestamente su chequecito a muchos de ellos, su beca. A sus madres también les llegan ciertas ayudas sociales. Perfecto. Pero llegan a la escuela y no está el complemento. Necesitan ser equipadas con todo lo que vayan a escribir ahí en esa reforma. Espero que sea una revolución educativa, que lo dudamos mucho, pero ojalá y así lo sea. Y detrás de esa revolución educativa no nada más venga el bla bla y lo teórico de los maestros, sino también necesitamos lo práctico, y para lo práctico necesitamos herramientas de nueva generación, herramientas como computadoras. Se requieren herramientas, y no nada más que envíen las herramientas, sino el sostenimiento de ellas, porque es el temor de todas las escuelas. Les envían tecnologías a veces, pero luego ¿quién las va a mantener trabajando a esas tecnologías? Pregunto yo, Carlos Federico, también docente de las escuelas. ¿Quién va a sostener cuando se descomponga algún aditamento ahí? Si el Estado es el que debe de proveer los recursos económicos, porque todos pagamos impuestos para que esas escuelas estén funcionando tal como debe de ser. Espero, y amigos de Conexión Online, y haya sido claro al respecto. Y hoy le pido mucho a Andrés Manuel López Obrador que detrás de esa reforma educativa ya lleguen los recursos también para equipar todas esas escuelas y así hacerle competencia a todos esos colegios e ir a la par, y no que de veras salgan mis niños ahí el día de mañana que no sepan ni qué hacer respecto al mundo tecnológico, porque para el teórico van bien armados. Necesitamos lo práctico, que es lo más necesario. Bueno, amigos de Conexión Online, yo me despido de ustedes, no sin antes chútese el discurso que se aventó Mario Delgado en la Cámara de Diputados tras la discusión que estuvieron para poder aprobar la nueva ley y abrogar la anterior. Esto es todo por hoy y muchas gracias por haber estado aquí en Conexión Online. No se vaya, vea el discurso de Mario. Quiero expresar Delgado. también mi reconocimiento a Juan Carlos Romero Hicks. Es una pena que hoy no pueda suscribir este dictamen, pero Juan Carlos, tú sabes
que también lleva tu huella. Quiero destacar que a pesar de que hace 6 años varios de los partidos políticos aprobaron la reforma hoy vigente, se ha tenido la madurez y el compromiso con el país de reconocer lo que funcionó y lo que no funcionó, pero sobre todo ahí va el Romero de Hicks y toda la bola de traidores hacia adelante, del PRI. De, como decía Mujica, de mirar hacia el porvenir. Es el momento de los valientes patriotas y no de los pusilánimes conservadores. Ahí les hablan, panistas. No es tiempo ya de buscar y recriminar los errores y aciertos, los puntos y las comas del pasado, sino de comprometernos para que esta sea una reforma transformadora. Estamos ante un nuevo acuerdo político de gran valor que le abre una nueva oportunidad a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes del país. Un especial reconocimiento se merece sin duda nuestra compañera presidenta de la Comisión de Educación, la orgullosamente profesora Adela Piña Bernal, que tuvo la paciencia, la inteligencia y la madurez para saber conducir este proceso. Marginadas, o apoyos, o becas para los jóvenes, medidas contra la desigualdad socioeconómicas, regionales y de géneros. Ese es un aspecto novedoso en esta reforma. Esta es una reforma también para estados como Chiapas, Guerrero y mis compañeros de Oaxaca. Reconoce por primera vez la educación plurilingüe e intercultural para que haya un acceso efectivo a la educación a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Los tiempos de violencia que vivimos requieren de resultados en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero ante todo, ir a los problemas de raíz. La demanda es que invirtamos en lo social. Y esta reforma nos permite el día de hoy tomar la decisión estratégica, política, fundamental, que es poner a la educación como el principio y base sin el cual no habrá un México justo y próspero. Hoy decidimos por la educación. No habrá cuarta transformación sin una mejor educación. Felicidades a todos quienes el día de hoy votarán por el porvenir. Muchas gracias. Gracias a usted.